Iván Archibaldo Guzmán Salazar llevaba semanas planeando el movimiento más ambicioso de su organización en lo que va del año. No era un simple cargamento, era una apuesta de reorganización. Una demostración de fuerza para los que dentro y fuera del grupo dudaban de que los chapitos podían seguir operando con la misma intensidad que antes. Y esta madrugada del 18 de febrero de 2026, ese movimiento salió de la oscuridad de la sierra sinaloense, rumbo a la frontera norte cargado de sustancias controladas, protegido por una columna de vehículos de alta resistencia que parecía sacada de una zona de conflicto. Lo que Iván no sabía era que cada kilómetro de esa ruta ya estaba mapeado. Cada radio, cada frecuencia, cada movimiento del convoy había sido rastreado durante semanas por un equipo que no descansó hasta cerrar el cerco. Y en el centro de esa operación, una sola persona coordinando todo desde una sala de operaciones en la Ciudad de México, Omar García Harfuch. Esto no llegó de la nada. Para entender por qué este operativo tuvo el impacto que tuvo, hay que entender qué estaba pasando meses antes en las sombras. Porque la inteligencia que hizo posible esta interceptación no se construyó en días, se construyó con paciencia, con tecnología y con una red de información que pocos imaginan que existe a este nivel. Desde finales del año pasado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República, la DEA y el FBI comenzaron a compartir en tiempo real datos de vigilancia sobre los chapitos. No era cooperación de escritorio, era inteligencia operativa. Grabaciones interceptadas, registros de transferencias financieras, imágenes satelitales y análisis de patrones de movimiento de los operadores de la organización en Sinaloa, Sonora y Baja California. El objetivo no era simplemente asegurar un cargamento, era entender cómo funcionaba la logística completa de Iván Archibaldo, y ahí empezaron a aparecer los primeros datos concretos. Las cuentas vinculadas a prestanombres de los chapitos mostraban movimientos inusuales. Pagos a proveedores de combustible en zonas rurales de Sinaloa, transferencias fragmentadas a operadores logísticos en Culiacán, y un patrón de compras de vehículos de carga que no correspondía a ninguna actividad comercial registrada. Las empresas fachada que usaba la organización para mover dinero seguían funcionando, pero los analistas detectaron un cambio en el ritmo de las transacciones. Algo grande se estaba preparando. El FBI desde su lado aportó algo clave: registros de comunicación entre operadores del grupo que usaban aplicaciones cifradas. No habían logrado descifrar el contenido de los mensajes, pero sí identificaron patrones de activación. Los contactos entre jefes de plaza en Sinaloa y los coordinadores de transporte se dispararon en un periodo de 10 días. Eso solo significaba una cosa: estaban organizando un movimiento de carga a gran escala y lo iban a hacer pronto. Harfuch recibió ese informe un martes por la mañana. Lo revisó en silencio, línea por línea, cerró la carpeta, luego la volvió a abrir. Había algo en los datos que le decía que esta vez no se trataba de un cargamento ordinario. La escala de la preparación logística, el número de operadores activados, los movimientos financieros previos, todo apuntaba a que Iván estaba apostando fuerte, demasiado fuerte. Fue entonces cuando se tomó una decisión que marcó el rumbo de todo lo que vino después. No se iba a interceptar el convoy de forma inmediata, aunque se tuviera la ubicación aproximada. Se iba a dejar moverse, rastrearlo en tiempo real y esperar el momento exacto en que estuviera más expuesto. No en la sierra, donde la ventaja táctica es del grupo. En la carretera abierta, donde el operativo conjunto podía cerrarlo sin margen de escape. Para eso se activaron los drones de reconocimiento térmico. 2 unidades sobrevolaron el corredor entre Culiacán y Navolato durante 3 noches seguidas, trazando patrones de movimiento vehicular en zonas de madrugada. La tercera noche detectaron algo. Una columna de vehículos pesados avanzando sin luces con una escolta distribuida en formación táctica. No era tráfico normal, era el convoy. Lo que te voy a contar ahora es lo que pasó en las horas siguientes. Y si eres de los que creen que estas operaciones son exageradas o que no existen a este nivel, quédate, porque lo que ocurrió en esa carretera sinaloense es de esas cosas que uno no se imagina hasta que lo ve. Antes de continuar, si aún no te has suscrito al canal, este es el momento de hacerlo. Esto solo es el principio de lo que cubrimos aquí, y no querrás perderte lo que viene. Dale al botón de suscribirse,
y activa la campanita para que te llegue cada nuevo video. Regresando a esa madrugada, los drones habían confirmado la posición del convoy. 15 vehículos entre unidades blindadas de alta resistencia y camionetas con escolta, avanzando por el tramo de carretera federal entre Culiacán y Navolato, en uno de los corredores que los chapitos habían usado durante años para mover carga hacia el norte. La hora era calculada. Salir de madrugada para evitar retenes, llegar al punto de entrega antes del amanecer. Era la misma lógica que habían usado decenas de veces antes, solo que esta vez había ojos encima que ellos no sabían que existían. A las 6:45 de la mañana, Harfuch dio la orden de activar el operativo. La coordinación fue milimétrica. 6 helicópteros, Black Hawk, de la Secretaría de la Defensa Nacional, despegaron desde 2 bases distintas para cerrar el espacio aéreo sobre el tramo de la carretera. 2 aviones de reconocimiento complementaron la cobertura desde altura, transmitiendo imágenes en tiempo real a la sala de operaciones. En tierra, con equipos tácticos de Fuerzas Especiales del Ejército, la Guardia Nacional y elementos del FBI con vehículos de coordinación avanzaron desde 4 puntos distintos para bloquear la carretera principal y todos los accesos laterales posibles. El diseño del cerco fue específico. No se trataba de perseguir al convoy, sino de cerrarlo sin dejarle ninguna salida. Bloquearon adelante y atrás. Los accesos a brechas y caminos de terracería que la organización solía usar para evadir retenes fueron ocupados antes de que el convoy pudiera detectar la presencia de fuerzas federales. Para cuando los operadores de Iván se dieron cuenta de lo que estaba pasando, ya estaban rodeados. Y fue ahí donde la situación se puso difícil. Los operadores del convoy reaccionaron de inmediato. Iniciaron una confrontación desde las ventanas de los vehículos blindados, intentando romper el bloqueo delantero con maniobras agresivas. La carretera se convirtió en zona de confrontación en menos de 2 minutos. Los helicópteros respondieron enfocándose en los vehículos de escolta que intentaban flanquear a las fuerzas terrestres. En tierra, las unidades especiales federales cerraron el anillo usando dispositivos de distracción para dispersar concentraciones de operadores que intentaban reagruparse detrás de los vehículos. La confrontación duró poco menos de 20 minutos, pero fue intensa. Los vehículos blindados recibieron impactos directos de los helicópteros. Algunos quedaron inutilizados en medio de la carretera. Otros volcaron al salirse del pavimento durante las maniobras de evasión. La columna del convoy, que había salido de la sierra con la confianza de quien ha hecho ese recorrido cientos de veces, quedó neutralizada en la carretera sinaloense sin haber logrado avanzar un solo kilómetro más. Cuando la confrontación cesó, el panorama era impactante. Vehículos humeantes en ambos carriles de la carretera. Mercancía esparcida tras la apertura de los compartimientos ocultos bajo la presión del operativo. Personas detenidas siendo aseguradas y alineadas en el acotamiento. Y el sonido de los Black Hawk sobrevolando la zona mientras los equipos de aseguramiento comenzaban a trabajar sobre el cargamento. Lo que encontraron adentro superó los estimados iniciales. No estamos hablando de un cargamento común. Estamos hablando de toneladas de sustancias controladas, distribuidas en contenedores ocultos, en dobles fondos de los vehículos de carga. Junto con la mercancía, equipamiento pesado de diverso tipo, suministros en cantidades que no eran para una sola operación sino para sostener meses de actividad, efectivo en fajos apilados, documentación financiera que los analistas ya comenzaban a revisar sobre el terreno y los vehículos blindados, varios de ellos asegurados intactos, que por sí solos representaban una inversión millonaria de la organización. El aseguramiento fue catalogado desde las primeras horas como uno de los golpes al tránsito ilícito de los chapitos más contundentes en lo que va del año. Y la razón no era solo la cantidad de mercancía incautada, era el momento. Este cargamento representaba la operación de reorganización que Iván Archibaldo venía planeando desde semanas atrás. Perderlo no era solo perder mercancía, era perder el capital para sostener las operaciones de la organización en el norte durante los meses siguientes. Harfuch apareció en cámara horas después del operativo. No hizo un discurso largo, fue directo. Al CJNG, a los chapitos y a Iván Archibaldo. Este cargamento era su esperanza de reorganización. Lo interceptamos con la DEA y lo neutralizamos. No hay ruta, no hay convoy, no hay escape. El Estado y sus aliados internacionales van por todos. El mensaje es claro. Se acabó su tiempo.
Esas palabras no fueron para los medios, fueron para Iván. Y ahora viene la parte que más me interesa contarte, porque lo que pasó después dentro de la organización de los Chapitos es tan revelador como el operativo mismo. Cuando la noticia llegó a Iván Archibaldo, no llegó como un reporte oficial. Llegó a través de un operador de confianza que monitoreaba frecuencias de comunicación federal, desde un punto en las afueras de Culiacán. La descripción fue breve: convoy neutralizado, carga asegurada, detenidos trasladados a instalaciones federales. Iván escuchó en silencio, no hizo preguntas, simplemente pidió que salieran todos del cuarto, porque Iván Archibaldo Guzmán Salazar no es un personaje improvisado. Para entender su reacción en ese momento, hay que entender de dónde viene y qué representa dentro de la estructura que heredó. Hijo mayor de Joaquín Guzmán Loera, creció en un mundo donde el poder no se pide, se toma. Desde joven fue integrado a las operaciones de la Organización de Sinaloa con acceso directo a las decisiones estratégicas, aprendiendo de primera mano cómo se construye y se defiende un imperio de ese tamaño. Cuando su padre fue extraditado a Estados Unidos, Iván no colapsó. Reorganizó con sus hermanos, en particular con Joaquín Guzmán López, y fue construyendo una estructura conocida como los Chapitos, que en los últimos años se convirtió en la facción más agresiva y lucrativa de la Organización de Sinaloa. Su especialidad fue la transición desde productos tradicionales hacia sustancias sintéticas que dispararon las ganancias de la organización a niveles que superaban cualquier estimado previo. Bajo su coordinación, los Chapitos desarrollaron rutas de distribución directa hacia el mercado estadounidense, contactos con grupos de distribución en ciudades de Arizona, California y Texas, y una capacidad de producción que, según analistas de la DEA, no tiene precedente en la historia del tráfico ilícito en México. Ese es el hombre que esta mañana perdió uno de sus cargamentos más importantes del año. No dormía bien desde hacía días. Los informes que le llegaban de sus propios operadores no eran alentadores. Retenes aumentados, vigilancia aérea detectada en zonas que antes se movían sin problema, algunos jefes de plaza que no respondían comunicaciones con la misma fluidez de antes. Algo había cambiado en el entorno operativo y él lo sentía. Aunque no podía precisar exactamente dónde estaba la falla, ahora lo sabía. Y lo peor no era haber perdido el cargamento. Lo peor era la precisión con que lo habían interceptado. Eso no era un golpe de suerte de un retén federal. Eso era inteligencia construida durante semanas. Alguien había cometido un error que les dejó el rastro perfecto a las autoridades. Y en el mundo en que se mueve Iván, eso solo tiene una respuesta. Esa noche, en algún punto de la sierra sinaloense donde mantiene sus operaciones, Iván revisó los registros internos que sus analistas le prepararon. Rutas usadas por el convoy, fechas de preparación del cargamento, lista de personas que sabían de la operación. No eran muchas. El círculo era pequeño, pero había una filtración, y encontrarla era ahora la prioridad número 1 antes de cualquier movimiento de represalia o reorganización. También sabía lo que el mensaje de Harfuch significaba en términos prácticos. No era retórica política, era una advertencia operativa. El nivel de coordinación entre las agencias mexicanas y estadounidenses había alcanzado un punto en que ningún cargamento podía considerarse seguro si no se cambiaban radicalmente los métodos. Las rutas históricas estaban comprometidas, los vehículos usados identificados, las comunicaciones intervenidas en algún nivel que todavía no podía precisar. Pero rendirse no estaba en su vocabulario. Iván Archibaldo ha sobrevivido tensiones enormes. Ha reorganizado su estructura después de golpes que habrían destruido otras organizaciones. Ha mantenido el control de operaciones que se extienden por más de la mitad del territorio mexicano y tienen presencia en ciudades de Europa y Asia. No es un hombre que abandona, es un hombre que se adapta. Y la adaptación que vino en las horas siguientes a la interceptación fue más calculada de lo que muchos esperarían. Si estás llegando hasta aquí en el video, te pido que antes de seguir le des una oportunidad al canal. Suscríbete si no lo has hecho todavía. Dale al me gusta si el contenido te está aportando algo. Eso nos ayuda a seguir trayendo este tipo de análisis sin filtros y con el detalle que merece cada operativo. Porque lo que voy a contarte ahora es la parte del tablero que pocos están mirando y es la que realmente define hacia dónde va esto.
Mientras los equipos de la fiscalía procesaban el cargamento incautado y los detenidos comenzaban a ser trasladados a instalaciones de alta seguridad, en la sala de operaciones de Harfuch, el trabajo no terminaba. Había algo en el operativo que lo mantenía pensando más allá del aseguramiento. La escala de lo confiscado era enorme, sí, pero lo que más le llamaba la atención era la documentación financiera encontrada en uno de los vehículos de carga. Carpetas con registros de transferencias, nombres de empresas, números de cuentas en instituciones financieras de 3 países distintos. Uno de sus analistas señaló algo específico, una empresa con registro en Panamá, que aparecía en los documentos como receptora de pagos vinculados a la logística del cargamento. El nombre no decía nada a primera vista, pero al cruzar la información con registros de vigilancia financiera que la DEA había compilado en los últimos 6 meses, el patrón era claro. Esta empresa había movido más de $200 millones en el último año sin activar una sola alerta en los sistemas de monitoreo bancario internacional. Era demasiado limpia para ser real. Lo que encontraron al profundizar fue una red de empresas fachada, distribuidas en al menos 4 países, diseñadas específicamente para movilizar las ganancias de las operaciones de los chapitos y reintroducirlas al sistema económico formal. No eran empresas simples, tenían operaciones reales, empleados registrados, certificaciones de comercio exterior y años de historial que las hacían prácticamente invisibles para cualquier auditoría convencional. Detrás de esa estructura había una inteligencia financiera sofisticada que no podía ser obra de los operadores logísticos de la organización. Había asesores externos con conocimiento profundo del sistema bancario internacional. Harfuch cerró los informes y se quedó mirando el mapa en la pared de la sala. Las líneas que conectaban las empresas cruzaban continentes, desde Culiacán hasta Ciudad de México, de ahí a Miami, luego a Panamá, Dubái, y un nodo final en una institución financiera menor de Europa del Este que operaba en los límites del sistema regulatorio. No era una operación de grupo criminal, era una operación de nivel corporativo diseñada para ser invisible, y eso cambiaba todo, porque hasta ese momento el operativo se había entendido como un golpe al tránsito ilícito. Un convoy interceptado, un cargamento neutralizado, un mensaje enviado. Pero lo que la documentación revelaba era que había una capa por debajo de las rutas de tránsito, que ni siquiera el operativo de la mañana había tocado. La red financiera seguía activa, y mientras siguiera activa, los chapitos tenían capacidad de reconstruirse. Llamó a su equipo de enlace con la DEA. Necesitaba que los analistas financieros de la agencia entraran a revisar cada documento confiscado en el operativo de esa mañana. No importaba si tardaban días o semanas. Cada hoja de papel, cada número de cuenta, cada nombre de empresa, debía ser rastreado hasta su origen. Si encontraban al facilitador financiero, encontraban el nervio que mantenía viva a la organización, aunque sus rutas físicas se neutralizaran. Mientras tanto, en la Sierra Sinaloense, Iván había llegado a una conclusión similar desde el otro lado del tablero. Perder el convoy era recuperable a mediano plazo. Lo que no era recuperable era seguir usando los mismos métodos que ya habían demostrado ser vulnerables. Necesitaba reconfigurar y lo necesitaba rápido. Convocó a un grupo reducido de colaboradores, no operadores de campo ni jefes de plaza, sino los coordinadores logísticos y financieros que conocían la estructura de movimiento de recursos de la organización. La discusión fue concreta. ¿Cómo diversificar las rutas? ¿Cómo reducir el tamaño de los cargamentos para minimizar la exposición en cada operación individual? ¿Y cómo proteger los canales financieros que el operativo de esa mañana había puesto bajo riesgo? Una de las propuestas que se discutió fue la de fragmentar los cargamentos en unidades mucho menores, distribuidas en decenas de vehículos cotidianos en lugar de convoyes tácticamente visibles. Menos espectacular, menos vulnerable. La otra propuesta, más ambiciosa, era acelerar el uso de rutas marítimas que ya habían sido exploradas en el pasado, pero nunca usadas a gran escala desde Sinaloa. Las costas del Pacífico sinaloense ofrecen salidas que las carreteras no tienen, y la vigilancia aérea, aunque extensa, tiene puntos ciegos en el mar. Ninguna de esas propuestas era nueva en el mundo del tráfico ilícito, pero lo que sí era distinto era la velocidad con que necesitaban implementarse. Los chapitos ya no tenían el lujo del tiempo, y eso era exactamente lo que Harfuch quería. No solo neutralizar el convoy de esa mañana, sino poner a la organización en modo reactivo.
obligarla a improvisar, a moverse rápido y cometer errores que en condiciones normales no cometerían. Porque en ese juego, los errores son lo único que convierte la inteligencia acumulada en detenciones concretas. Los días siguientes al operativo trajeron consecuencias en múltiples frentes. El gobierno mexicano confirmó oficialmente el aseguramiento sin revelar todos los detalles de la coordinación binacional que había hecho posible la interceptación. Los medios de comunicación cubrieron los números, los vehículos asegurados, la mercancía confiscada, los detenidos. Pero detrás de esa cobertura había un trabajo paralelo que no se detuvo un solo día. Los analistas de la DEA y la FGR comenzaron a identificar a los detenidos del operativo uno por uno. No todos eran operadores de perfil bajo. 2 de ellos tenían vínculos directos con la estructura logística de los Chapitos, específicamente con el área de coordinación de transporte entre Sinaloa y Sonora. Sus declaraciones, tomadas en instalaciones federales bajo protocolos de alto riesgo, comenzaron a delinear una imagen más completa de cómo estaba organizada la operación del convoy. Uno de ellos reveló algo que los analistas no esperaban. El cargamento no era solo para el mercado estadounidense. Una parte estaba destinada a un operador con presencia en Europa, que tenía contactos directos con distribuidores en España y Holanda. Esa información cruzó inmediatamente a Europol, que desde hace años mantiene vigilancia sobre redes de distribución de sustancias provenientes de México. Otro detenido aportó algo diferente: los nombres de 2 proveedores de los vehículos blindados usados en el convoy. No eran nombres de personas, eran razones sociales de empresas que aparentemente se dedicaban a la venta de vehículos de trabajo pesado en Jalisco y Sinaloa. Al revisar sus registros, los federales encontraron lo que ya intuían: empresas con papeles limpios, historial fiscal impecable y una clientela que incluía organismos de gobierno a nivel municipal. La fachada perfecta para proveer vehículos blindados sin que nadie hiciera preguntas. Ese dato se sumó a la documentación financiera confiscada en el convoy y empezó a construir un mapa mucho más amplio. No se trataba solo de rastrear a Iván Archibaldo. Se trataba de desmantelar una red de proveedores, facilitadores y gestores de recursos que hacían posible que la organización siguiera funcionando, aunque sus líderes estuvieran siendo presionados por todos los frentes. Harfuch entendía perfectamente. Había visto ese patrón antes con otras organizaciones criminales que sobrevivían los operativos contra sus líderes, porque la infraestructura que las sostenía permanecía intacta. Si no se atacaba esa infraestructura con la misma intensidad que se atacaban los cargamentos, el ciclo nunca se rompía. Por eso, ordenó que el análisis de los documentos confiscados se convirtiera en la prioridad principal para las semanas siguientes. No espectacular, no visible, no noticiable de inmediato, pero potencialmente el golpe más importante que se podía dar a la organización a mediano plazo. Porque lo que empezaba a quedar claro con cada hora de análisis era que los Chapitos no operan solo en las sierras y carreteras de México. Operan en el sistema financiero global, en empresas de comercio exterior, en plataformas de criptomonedas y en inversiones inmobiliarias distribuidas en múltiples países. Neutralizar el convoy es visible y contundente, pero atacar la red financiera es lo que realmente corta la capacidad de regeneración, y esa es la batalla que ahora se libra en paralelo a los operativos físicos. En silencio, con datos y análisis en lugar de aeronaves y unidades de campo. Una batalla menos fotogénica, pero igualmente decisiva. Mientras tanto, en algún punto de la sierra que las autoridades todavía no han logrado precisar con la exactitud necesaria, Iván Archibaldo sigue reorganizando. No está paralizado, no está huyendo, está adaptándose como lo ha hecho antes, con la frialdad de alguien que ha visto caer a personas mucho más poderosas que él, y aún así ha encontrado la manera de mantenerse en el tablero. Pero esta vez, algo es diferente. Esta vez, las agencias que lo persiguen no están trabajando de forma aislada. La coordinación entre la SSPC, la FGR, la DEA, el FBI y Europol ha alcanzado un nivel de integración operativa que no existía hace 5 años. Los datos fluyen en tiempo real entre ellas. Las alertas financieras cruzan fronteras en horas y el cerco, aunque todavía no ha logrado capturarlo, se cierra con una consistencia que antes no tenía. El operativo del 18 de febrero fue un golpe contundente, pero en la mente de Harfuch, y probablemente también en la de Iván, ambos lo saben.
Fue un capítulo, no el final. Lo que viene después dependerá de qué tan rápido avanza el análisis de la documentación confiscada, de qué revelan los detenidos en las próximas semanas y de si las autoridades logran desmantelar la red financiera antes de que los chapitos puedan reconstruir sus rutas de tránsito ilícito. Lo que nadie está diciendo públicamente, pero que los analistas que siguen este caso de cerca ya están discutiendo, es que el operativo del 18 de febrero tuvo un efecto secundario que va más allá del aseguramiento. Expuso la forma en que los chapitos calibraban su nivel de riesgo. La organización había llegado a asumir que un convoy de esa escala en esa ruta, a esa hora, era suficientemente seguro para moverlo. Ese error de cálculo dice mucho sobre cómo estaban leyendo el entorno operativo en las semanas previas. Y cuando una organización ilícita empieza a subestimar la capacidad del Estado, es exactamente cuando el Estado tiene más oportunidades de actuar. Dentro de la estructura de los chapitos, el impacto del operativo no se quedó en números. Hay algo más difícil de cuantificar que la mercancía perdida o los vehículos neutralizados: la confianza interna. Los jefes de plaza y operadores regionales que dependían de ese cargamento para sostener sus propias operaciones en el norte, recibieron una señal que nadie quiere recibir dentro de una organización así. El convoy falló. La ruta fue comprometida y nadie sabe todavía exactamente cómo. Esa incertidumbre, esa duda sobre quién habló o dónde estuvo el error, genera una presión interna que puede ser tan destructiva para el grupo como cualquier operativo federal. Los detenidos que en estos momentos están siendo procesados por la Fiscalía representan también una variable de largo plazo que Iván Archibaldo no puede ignorar. No todos son operadores de bajo perfil que desconocen la estructura. 2 de ellos, según lo que trascendió de las primeras horas de trabajo de los analistas, tienen información sobre la logística de distribución en estados del norte. Si empiezan a hablar, y bajo la presión legal que enfrentan hay razones para creer que algunos lo harán, esa información puede convertirse en el punto de entrada para un segundo operativo, mucho más quirúrgico que el del convoy. La DEA, por su parte, no cerró el operativo con el aseguramiento. Sus analistas financieros llevan días revisando cada documento confiscado en los vehículos de carga, cruzando números de cuenta con bases de datos de vigilancia financiera internacional, y trazando conexiones entre las empresas fachada identificadas y movimientos de capital en instituciones de varios países. Trabajo invisible, lento y sin cámaras. Pero en la historia reciente del combate al tráfico ilícito, ese tipo de trabajo ha sido el que más daño ha causado a organizaciones que sobrevivieron decenas de operativos físicos. El dinero deja rastros y cuando alguien con la paciencia y los recursos de la DEA decide seguirlos, eventualmente llega a algún lado. Harfuch lo sabe. Por eso, en los días posteriores al operativo no hubo celebración pública extensa. No hubo conferencias de prensa con el aseguramiento exhibido para las cámaras más de lo necesario. Hay una conciencia clara de que mostrar demasiado puede alertar a las partes de la red que todavía no han sido identificadas. Cada elemento que se expone públicamente es un elemento que el otro lado puede analizar para entender hasta dónde llegó la inteligencia de las autoridades. Y en este momento, mantener la discreción sobre lo que realmente se sabe es parte de la estrategia. Lo que viene en las próximas semanas va a definir si este operativo fue un golpe aislado o el inicio de una ofensiva sostenida contra la infraestructura completa de los chapitos. Si el análisis financiero produce resultados, si alguno de los detenidos aporta información procesable, y si la coordinación binacional se mantiene al nivel que demostró tener el 18 de febrero, entonces Iván Archibaldo enfrenta un escenario que ningún miembro de su familia ha enfrentado antes. Presión simultánea sobre sus rutas físicas, su red financiera y su círculo de confianza interno, todo al mismo tiempo, sin margen para reconstruir mientras lo presionan. Lo que es seguro es que el nivel de presión que enfrenta la organización hoy es mayor que en cualquier otro momento reciente. Y en ese ambiente de presión es cuando se cometen los errores que cambian el rumbo de las historias. ¿Qué crees tú que viene después? ¿Crees que Iván va a aguantar la presión o que eventualmente la red que lo rodea va a ceder? Eso es lo que todos nos estamos preguntando y lo que vamos a estar siguiendo de cerca en los próximos videos. Si este análisis te dejó pensando, te pido que le des al me gusta, que compartas el video con alguien que también le interese este tema, y que si todavía no estás suscrito al canal, lo hagas ahora.
Aquí cubrimos exactamente este tipo de operativos, con el detalle y la profundidad que merecen. No te pierdes nada si estás suscrito y con la campanita activada. Te espero en el siguiente.